Hola a todos, como veis hoy la mesa llena de cacharros porque hoy vamos a hablar de dispositivos de luz LED. Vamos a ello. Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más hablando de contenidos sobre básicamente iluminación, fotografía, etc. Hoy de hecho vamos a hablar mucho de luz y vamos a hablar de luz LED, luz continua. Y la marca que os voy a hablar no os va a sonar a luz continua y eso es curioso porque vamos a hablar de la marca que os sonará mucho de gimbals, de Zhiyun, esta marca que tiene el mercado copado con gimbals y que evidentemente compite a tope con DJI para este segmento de mercado, siendo una de las únicas otras marcas que existen en el mercado para este tipo de producto o que realmente son competitivas. Aquí tengo un par de gimbals, por cierto tengo la nueva gimbal de Zhiyun, pero ya hablaremos de ella más adelante, y esta es una móvil, pero fijaros que esta gimbal, lo pequeñita que es, y en cambio pues nos puede aguantar una cámara sin espejo con una lente perfectamente. Bien, de esto ya hablaremos más adelante, pero vamos a hablar de luz continua, bien, y es que, como digo, esta marca se ha metido de lleno en el mercado de la luz continua, que como sabéis tiene mogollón de competencia. Nosotros aquí en el canal hemos analizado diferentes LEDs y hemos visto diferentes productos, Falcon Eyes, Small Rig y otras marcas. Pero la verdad es que Zhiyun ha entrado por la puerta grande haciendo una gama de producto bastante completa y que la verdad está muy bien. Hasta ahora ya teníamos en el mercado por ejemplo el X100, que es uno súper compacto y que esto es su propia batería, con lo cual funciona directamente así, sin más cables ni nada, y con lo cual es una herramienta muy útil de una forma muy portátil y con un formato diferente, ¿verdad? O sea, tenemos un formato que tiene básicamente un ventilador, una bombilla LED y prácticamente nada más. A esto le podemos meter diferentes modificadores y esto tiene 100 vatios de potencia, que es una salvajada por el tamaño que tiene. Cuidado con tocarlo porque calienta muchísimo. Para que os hagáis una idea, esto que habéis visto ahora que he encendido estaba al 1%, pero si lo pongo al 100% prácticamente vamos a reventar completamente el plano. Aún no he llegado. Estamos ya a 90 y al 100%. Y como veis, tiene muchísima luz. La veis un poquito azul porque aquí en nuestro set lo que hacemos es iluminar con un balance de blancos de color diferente, gracias para poder conseguir, mejor dicho, que eso se vea azul. Entonces trabajamos con las cámaras a 2800 kelvins. Pero estas luces, estos LEDs de la gama Molus de Zhiyun, lo que permiten es cambiar la temperatura de color, porque son LEDs básicamente regulables que tienen lo que llamamos dual color, que nos permiten normalmente desde los 2700 hasta los 6500 kelvin, ¿vale? Con lo cual este era uno de los primeros que salió, que lo guay es que funciona con batería, que tiene este modo de agarre, con lo cual lo podemos utilizar de una forma muy dinámica, pero también lo podemos poner evidentemente en un pie de luz. O siendo un tamaño relativamente pequeño y con un peso relativamente contenido, porque la batería pesa lo suyo, podemos llegar a integrarlo en un rig en el que estemos grabando pues directamente con una gimbal, ¿por qué no? Pero después sacaron ya el G60, que es esta opción tan mona y tan pequeñita, que es precioso. La verdad es que me parece uno de los productos LED, voy a desconectarlo por ahora, pero me parece uno de los productos LED más bonitos del mercado, súper pequeñito con 60 vatios, ¿vale? Este sí que funciona con corriente, pero también lo podemos alimentar a través de un power bank. Según el power bank tendrá las limitaciones de potencia, pero la verdad es que esto sí que puede ser una opción muy válida para usos en gimbal con power bank o incluso alimentado desde la propia gimbal en aquellas que lo permiten. De nuevo tenemos un LED dual color que permite cambiar la temperatura de color y con unos controles súper sencillos y un formato que la verdad es impresionantemente pequeño. Pero bien, hoy os voy a hablar principalmente de un nuevo producto y es este que aún no lo habéis visto en el mercado, que es el G200, ¿vale? Básicamente es un LED de 200 vatios, lo cual ya es bastante potente. Ya hablamos de entrando en la gama en lo que hemos visto otras veces, pues como ejemplo es Small Rig o otros LEDs ya de producción, por decirlo, no tan orientados a la portabilidad, sino más bien de producción. Y la novedad es que Zhiyun, siguiendo un diseño tremendamente bonito y muy orientado a la ventilación y al refrigeramiento, nos ha montado un planteamiento de antorcha, ¿vale? Un planteamiento en que tenemos por un lado la unidad de control y por otro lado la antorcha. Esto es bastante típico en la mayoría de LEDs. La mayoría de LEDs tienen bien un transformador grande o una unidad de control desde donde podemos cambiar, pues eso, la temperatura de color de la luz, la intensidad, los modos, por si tiene pues modos de efectos, etc. Pero en este caso vamos a un efecto muy minimalista, a un producto muy minimalista, que la verdad es que creo que cumple con todos los requisitos y sobre todo es pequeño, portátil, no es tan ligero evidentemente como esos, pero también es cierto que es mucho más potente. En este caso ya tenemos con una montura Bowens por defecto, que en los otros casos, pues por ejemplo en estos tan pequeñitos, tenemos unos adaptadores que se le pueden poner para poder meterle una montura Bowens. Esto se pone por aquí, lo metemos dentro
Lo clicamos y automáticamente lo que tenemos es una opción de montura Bowens para este LED tan pequeñito, ¿vale? Además también tiene una gama de modificadores directamente por si lo queréis montar en cámara, en la gimbal, que son mucho más pequeñitos, pero bueno, esto ya son otras cosas para usos muy concretos. En este caso, como digo, hablamos ya de un LED más orientado a la producción y que creo que la verdad es que está muy bien. Así que vamos a probarlo en profundidad y vamos a ver qué es capaz de hacer este LED. Bien, vamos a poner a prueba el G200 y vamos a ver qué es capaz de darnos. Como veis, como os decía antes, es una unidad súper compacta y súper portátil. Tenemos dos partes, tenemos por un lado lo que es la parte de la antorcha y por otro lado la unidad de control, ¿vale? Pero veréis cómo es súper fácil de instalar y de montar y de utilizar porque básicamente al tener ese sistema modular nos permite controlarlo de una forma muy sencilla. El que tenga una montura Bowens ya integrada sin necesidad de adaptadores es muy cómodo. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño bodegón de una colonia. Si venís por aquí os puedo enseñar, tenemos esta pequeña colonia de Pull & Bear, es transparente, con lo cual nos va a generar algún tipo de brillos y cosas complicadas, pero veremos cómo resolverlo. Y básicamente es un producto que han diseñado en la forma de una cámara de fotos, con lo cual he pensado que podría ser una buena manera colocarle unas cámaras de fotos de fondo y unas flores que siempre ayudan pues a darle feminidad porque es una colonia de mujer, ¿vale? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es probar qué tal rinde esto para trabajar un entorno de fotografía comercial habitual que normalmente haríamos con flash, pero con LEDs potentes como estos podemos trabajar incluso con equipos de medio formato con este tipo de fotografías sin ningún problema y veréis que vamos muy bien de potencia y que eso no es un problema. Pero vamos a ver qué tal rinde, si tiene parpadeo y ese tipo de cosas son muy importantes. Lo primero lo voy a montar en un octa. Esto es un octa, básicamente es un octa de 90 centímetros aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es colocarlo aquí arriba en un pie de luz porque voy a utilizar esta luz principal como una especie de luz de contra para darle un rollo muy lifestyle a esta imagen que estoy haciendo de la colonia, ¿vale? Con lo cual, lo primero que vemos es que la rótula es una rótula pues sencilla pero eficaz, funciona perfectamente porque como no hay mucho peso en la cabeza, pues evidentemente no necesitamos gran cosa. Vamos a bajarlo un poquito, a picarlo y en esa posición más o menos va a ser donde trabajaremos para que la luz entre desde atrás pero con un ángulo bastante picado. Ahora que tengo la antorcha colocada, lo único que tengo que hacer es montar la unidad de control, ¿vale? La unidad de control es básicamente esto y lo que tiene de bueno es que tiene este pequeño ganchito que lo podemos colgar de cualquier sitio. En este caso podemos colgar de un pie de luz o nos lo podemos dejar a mano si queremos poder controlarlo pues a distancia el LED sin tener que acercarnos hasta él. Así que cualquiera de las opciones es válida. Aquí yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar la misma rótula del LED para colgar esto de aquí y queda perfectamente fijado, nos queda súper bien cogido aquí y es pues yo creo que para lo que está diseñado. Lo podríamos meter también en el pie de luz. Vamos a conectar este cable aquí y ya tenemos la unidad montada y estamos listos para trabajar. Me falta darle corriente, tengo por aquí un cable de corriente, así que lo vamos a colocar aquí abajo y a partir de aquí ya puedo encender mi LED y empezar a trabajar, ¿vale? Como podéis ver ahora está al 0% y si le voy dando por aquí voy a subir la potencia hasta donde yo quiera. Como decíamos antes, tenemos una capacidad de regulación de la intensidad de la luz, por un lado, como habéis visto ahora que he ido subiendo desde cero, pero también por el color. Ahora mismo está a 6500 kelvins y lo puedo variar hasta 2700 kelvins. Es lo que conocemos como un dual LED, que nos permite tener esas dos sensaciones. Lo que voy a hacer es básicamente trabajarlo a unos 4000 kelvins, porque quiero que le dé cierta temperatura a mi imagen, que le dé cierta calidez con esa luz que viene desde atrás. Tengo la cámara regulada a 5600 y con lo cual eso va a hacer que la luz sea bastante dorada y con eso vamos a conseguir un efecto pues de contraluz dorado que le viene muy bien a este producto que también es dorado, ¿vale? Y a partir de ahí la intensidad la definiremos dependiendo un poco de los parámetros de cámara. En este caso voy a trabajar con la intensidad más baja porque voy a trabajar con una técnica que se llama Focus Stacking. Cuando trabajamos con fotografía de producto, lo que queremos es que todo el producto esté enfocado, pero a la vez también queremos que el fondo nos aparezca relativamente desenfocado. El problema que tenemos es que según la cámara y la lente que estemos utilizando, tendremos una profundidad de campo que puede ser suficiente o no para el producto que estamos fotografiando. Cuando trabajamos en formato medio, la profundidad de campo es mucho más limitada porque las cámaras de formato medio desenfocan más. Además estoy trabajando por comprimir el plano con la parte trasera de las otras dos cámaras, estoy trabajando con un 135 mm en esta Hasselblad de formato medio y con lo cual voy a tener un desenfoque muy bestia aunque trabajase a diafragmas muy altos. Podría trabajar a diafragmas tipo 22 o incluso más, pero eso me causaría una cosa que se conoce como difracción que haría que perdiese calidad de imagen y nitidez, con lo cual no me interesa. Así que la solución que tenemos es disparar
iluminar en un punto más prime de la lente, es decir, donde la lente sea excelente, que podemos hablar que puede ser en 5,6, en 8, o en estas lentes tan caras de Hasselblad, incluso en diafragmas más abiertos, y hacer múltiples tomas de diferentes puntos de enfoque para después combinarlas en postproducción y así conseguir la toma final en la que todo el producto está perfectamente enfocado, pero tenemos la nitidez de esa diafragma que teníamos en el mejor punto de la lente, ¿vale? Entonces, para trabajar así, supone que voy a trabajar a un f5,6. Evidentemente, si yo estuviese trabajando con flashes, lo primero que haría sería trabajar pues a una velocidad de obturación alta. Podríamos trabajar con las luces del local encendidas y a un ISO muy mínimo. Pero si quiero trabajar con luces continuas, que tienen sus beneficios, voy a tener que cambiar la exposición un poquito, porque es evidente que este tipo de productos no tienen la misma potencia que tiene, en este caso, una luz flash de 1000 vatios, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un LED de 200 vatios, no es ni mucho menos el LED más potente, pero teniendo en cuenta el tamaño y la portabilidad que tiene una potencia más que suficiente. Como digo, seguramente, como voy a tener que utilizar más de una luz en este set y los otros LEDs que tengo son aún menos potentes que estos, voy a tener que trabajar a una potencia más baja. Pero vamos a ver hasta dónde nos permite llegar para que veáis lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Entonces, lo voy a poner de aumento al 100% de potencia, perfecto, ahí lo tenemos, esto es el 100%, y a partir de ahí vamos a ver qué cantidad de luz nos da. Ahora mismo tengo la cámara a f5,6, como os decía, la tengo enfocada ya en la parte frontal del producto y estoy trabajando a un ISO 400 y una velocidad de 25. Vamos a hacer un disparo. Ahora tengo la contaminación del ambiente, pero podemos ver que las luces son tremendamente contaminantes. Voy a apagar las luces del local para que veamos cómo se ve esto sin la luz de ambiente y solo con la luz del LED. Vale, he apagado las luces del estudio y el resultado ahora sería este, sin tocar ningún parámetro, simplemente habiendo apagado las luces de arriba. Bien, como podéis ver, no hay muchísima diferencia, ya que las luces del techo no estaban haciendo demasiado, hay un poco más de relleno, pero en general lo que vemos es que este LED, el G200 a máxima potencia, para estos parámetros me da muchísima luz. Evidentemente me diréis que son unos parámetros muy generosos y es verdad, así que vamos a bajar esto a un ISO 100, por ejemplo, y vamos a trabajar a 1.100 de velocidad, que ya sería una velocidad más habitual para trabajar en estudio, y vamos a tomar otra toma para ver qué tal. Como podéis ver, ahora mismo la luminosidad del LED obviamente ha bajado y estamos teniendo en cuenta que estamos trabajando a 5,6, con lo cual la cantidad de luz que tenemos con un LED de este tipo es suficiente para cierto tipo de producciones, pero no va a ser suficiente para otras producciones. Obviamente no podemos esperar que un LED pequeñito como este nos dé la misma potencia que un flash de 1000 vatios. Ese es el principal problema entre los LEDs y los flashes hoy en día. Los flashes siguen siendo mucho más potentes. ¿De qué depende que podáis trabajar con un LED vuestra fotografía comercial o no? Pues dependerá de muchas cosas. La primera es de con qué tipo de equipos trabajáis. Pensar que trabajar con equipos de formato medio supone necesitar más luz en general. Es un sensor más grande y requiere de más luz para llenarlo. A partir de aquí, si trabajáis con cámaras full frame o cámaras micro 4 tercios, siempre será más fácil. Y sobre todo dependerá de a qué parámetros queráis trabajar. Este tipo de cámaras hoy en día nos permiten trabajar a parámetros mucho más cómodos que estos que estamos poniendo ahora y no hay ninguna necesidad, trabajando un producto como este que está fijo en una mesa, de trabajar a unos parámetros como los que he puesto. Puedo trabajar perfectamente a velocidades más lentas, pero además también a ISOs más altos y conseguir resultados mucho mejores. De todos modos, no estamos lejos de la luz que quiero conseguir y lo único que evidentemente me falta es otra luz para iluminar el producto, pero vamos a volver a unos parámetros más cómodos. Vamos a subir a un ISO 400 y vamos a trabajar a 1.100, por ejemplo, de velocidad de momento y vamos a ver qué tal sale eso con 2 pasos más de luz. Como veréis, aquí lo que tenemos es muchísima más luz de la que teníamos antes y esto ya sí que empieza a tener sensación más lifestyle que queríamos. Pero aún tenemos una serie de problemas en el producto y es que sobre todo nos falta una luz principal que nos ilumine la caja y la lente de esta mini cámara. Bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar un segundo punto de luz y en este caso voy a utilizar el pequeño G60, que es básicamente este LED tan pequeño y tan mono que os dije que me encantaba. Y lo voy a utilizar montado en este Octa de 65 centímetros, un poco más pequeño, a través de su montura especial, ¿vale? Tiene esta montura de aquí, que simplemente lo metemos, lo ponemos en su sitio, giramos y ya nos queda perfectamente colocado. Lo que vamos a hacer es colocarlo para iluminar el producto por delante, pero os voy a enseñar un pequeño truco para cuando iluminamos productos de cristal. Lo que voy a hacer de momento es enchufarlo, voy a buscar por dónde está, aquí, lo vamos a enchufar
y lo vamos a encender. Y vais a ver cómo esto ya directamente nos va a dar un pequeño relleno sobre nuestro producto. No quiero que domine la escena, no quiero que nos cambie completamente la escena que teníamos creada, porque me gustaba mucho esa luz de contra que hacía el G200. En este caso lo único que quiero es que le dé un poquito de relleno para que la caja del producto se vea un poquito más brillante. Como os digo, para hacer esto lo que voy a utilizar es una técnica que se llama doble difusión. Es una técnica muy recomendable cuando trabajéis con cristal, porque os va a permitir que haya menos brillos y que los brillos que haga sean más difusos y sean más atractivos. Lo que vamos a utilizar es un difusor, en este caso tengo un Octa, como os decía, y lo que vamos a hacer es colocarlo un poquito más lejos del producto, pero lo que vamos a hacer ahora es colocar una nueva pantalla de difusión delante mucho más grande. Eso va a hacer una doble difusión que va a hacer que la luz sobre el producto sea mucho más atractiva. Para eso voy a utilizar un rollo de Translum, que es un producto que se utiliza muchísimo para fotografía de producto, que es básicamente una especie de plástico translúcido que tiene unas densidades distintas según cuál compréis. Hay diferentes modelos y según el que queráis nos va a permitir una densidad distinta y una absorción distinta de luz. Es decir, va a perder más o menos luz, pero también nos va a conseguir pues una difusión distinta. En este caso lo vamos a poner prácticamente envolviendo al producto, de forma que nuestra luz difusa del modificador pase por este segundo difusor y de ahí sí que ya llegue al producto final dándole una luz mucho más atractiva. Voy a apagar el G200 solo para que veáis lo que hace esa luz tan solo. Ahora solo tenemos el G60 y vamos a ver el resultado que nos da. Como podéis ver, evidentemente un producto de 60 vatios nos da un pequeño baño de luz bastante homogéneo, pero no es nada atractivo porque le falta intensidad, no le estamos dando la importancia al producto que tiene que tener. Con lo cual tendremos que ajustar los parámetros y voy a bajar de nuevo a una velocidad de 1.25, ya que como estamos trabajando en trípode no nos va a afectar en nada y como tenemos las luces del estudio apagado no habrá ninguna contaminación. Si lo hacemos así, que le habremos ganado 2 pasos a esa luz, empezamos ya a ver mucho mejor los tonos dorados. Y obviamente el producto no se ve tan atractivo porque hay muchos brillos, porque esos brillos se proyectan sobre el lateral y sobre todo podemos ver como en la lente tenemos un brillo de la parte del Translum y una parte que se nos refleja la mesa, con lo cual tampoco queda demasiado atractivo. Hay que decir que a la hora de iluminar un producto de cristal hay que tener en cuenta que la luz que va a pasar a través del producto va a rellenar también las sombras producidas por la luz frontal, con lo cual es mejor ver las dos luces juntas para ver qué hace falta cambiar para que esto funcione mejor. Vamos a encender de nuevo este de aquí y vamos a ver qué tal funciona ahora nuestra imagen. Recordad que hemos bajado la velocidad de obturación y con lo cual vamos a tener una luz mucho más potente en la parte trasera. Y evidentemente es demasiado potente. Lo que tenemos que hacer ahora es bajar la luz de nuestro G200 para que se sume bien a la del G60. Esto es una de las cosas buenas cuando tenemos un LED que es tan regulable en potencia y que podemos controlar tan fácilmente. Lo voy a bajar al 40% y desde ahí vamos a tener una luz mucho más atractiva. Vamos a ver qué tal ahora. Siempre me gusta disparar desde el ordenador porque así no tengo posibilidad de trepidar la cámara al darle al botón. Bien, la luz de atrás es mucho más bonita, fijaros qué tono más rosado me coge el fondo, fijaros qué desenfoque más bonito tienen las cámaras y fijaros como la mayoría de problemas que teníamos en nuestro producto debido a los brillos se han eliminado gracias a la luz de atrás. Al ser un producto translúcido y que podemos ver la luz que pasa a través de él, todas esas sombras que estaban muy marcadas, que veíamos en la imagen que habíamos hecho solo con la luz de adelante, se han eliminado porque se han rellenado desde la luz de atrás, lo cual nos deja un producto ya bastante bonito. Fijaros qué sucede si hacemos la misma foto, pero con el balance de la luz del G200 a un balance más normal como podría ser a 5600. Vamos a cambiarlo a 5600 y vamos a hacer otro disparo. Y vais a ver cómo vamos a perder cierto tono tostado que le viene muy bien a nuestra foto. Fijaros la diferencia. Aquí tenemos un tono mucho más beige, mucho más cereal y nada que ver con ese tono dorado que teníamos en la foto anterior en la que estábamos disparando a 4000 Kelvin, que le va mucho mejor al producto. Así que voy a volver a ponerlo a 4000 y ya tenemos prácticamente hecha nuestra imagen. Vamos a solucionar los pequeños problemas extra que tenemos. Tenemos dos principalmente, ¿vale? El primero está en que fijaros cómo el desenfoque tenemos muy bien enfocado. Esperemos que cargue totalmente el archivo.
pero tenemos muy bien enfocado el frontal de esa especie de lente que tiene el perfume, pero en cambio la parte que va hacia atrás se nos desenfoca e incluso se nos va completamente fuera de foco todo el producto. Es decir, la parte frontal de lo que es la lente la tenemos perfectamente enfocada, pero aquí abajo el cristal está completamente fuera de foco y esto al fabricante del producto no le gustaría. En segundo lugar, el otro problema que tenemos es el brillo que tenemos sobre esta lente. Es decir, podemos ver que tenemos la mitad en blanco y la mitad en una especie de dorado de la mesa. Y ninguno de esos dos es adecuado para esto. La lente debería ser negra. Con lo cual, lo que vamos a hacer es hacer una doble exposición para la lente, es decir, hacer una segunda foto donde la lente salga completamente negra y después haremos el focus stacking para el tema del foco. Para el tema de la lente lo que voy a utilizar es esta cartulina negra para cubrir la mesa donde se está reflejando ese dorado, ¿vale? Con lo cual, si yo cojo esto y lo pongo por aquí debajo, muy cerquita del producto, vamos a ver cómo toda esa parte desaparece y directamente en el visor de la cámara podré ver cómo perfectamente elimina toda esa parte. Y si tomo una imagen, podremos ver que la parte dorada ya no es un problema. Me parece que tengo una pequeña esquinita ahí, que no va a ser mucho problema, pero lo podemos llegar a solucionar. La segunda parte que tenemos es el reflejo que nos produce la parte blanca con el G60 que está atravesándola, es decir, este panel, este translum que nos está iluminando el producto. Con lo cual, si esto se ve blanco, la forma más fácil de solucionarlo es quitarlo y apagar el LED. Es decir, si nosotros directamente le quitamos la luz, apagamos esta luz que tenemos aquí, automáticamente ese reflejo tendrá mucha menos prominencia porque ya no estará afectando a nuestro producto. Con lo cual, vamos a hacer otra imagen y ahora que tenemos la cartulina negra en la mesa y tenemos la luz apagada, la lente va a salir prácticamente negra. Y lo que falta, los pocos puntos que le faltan para que sea completamente negra, lo podremos arreglar en postproducción de una forma súper sencilla. Ahora vamos a arreglar el otro problema que tenemos, que es el del foco. Con lo cual voy a volver a encender nuestra luz frontal. Vamos a encender el G60. Voy a quitar la cartulina negra porque por ahora no nos hace falta. Voy a recolocar esa flor que se me ha ido para el lado. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar múltiples tomas de exposición con el foco en diferentes puntos de la cámara de fotos del perfume, es decir, de esta de aquí. Vamos a ir cambiando el punto de enfoque desde el frontal de la lente, al medio de la lente, al cristal, al otro cristal, a las flores, etcétera, para que todo el producto en sí nos salga enfocado. Esto es algo que puede parecer complejo tener que hacerlo a mano, pero la mayoría de cámaras hoy en día lo llevan integrado. En el caso de mi Hasselblad simplemente es una opción del menú que puedo activar y me hace las fotos. El resultado es este. Las imágenes que estáis viendo en pantalla son prácticamente iguales, lo único que cambia es el punto de enfoque en cada una de ellas. Si hacemos un zoom en ellas, podemos ver que el punto de enfoque se va desplazando hacia detrás desde el punto más frontal en el que he empezado la exposición. Una vez tengo estas imágenes, lo que puedo utilizar es un software para poder unirlas. Y aunque Photoshop tiene una opción para ello, yo os recomiendo un software que se llama Helicon Focus. Al unir las imágenes, el resultado final es este. Bien, como veis queda demostrado que se puede hacer una fotografía de producto profesional utilizando estos LEDs de Zhiyun. La verdad es que el G200 es un game changer, un cambio radical en la gama de producto que tenían hasta ahora, porque evidentemente trabajando con productos de 60 vatios con una potencia muy limitada, como habéis visto, o productos de 100 vatios con esta batería portátil, etcétera, estaban más orientados a tener luces LED para vídeo en gimbal, es decir, para montarlos directamente en una situación en que estamos en movimiento. Creo que el G200 ahora cubre una necesidad pues para aquellos que tengan un ecosistema de LEDs Zhiyun en el que tenéis algo más potente que podéis utilizar para muchas otras cosas. Para hacer una entrevista es perfecto, para hacer cualquier tipo de situación en la que no estemos en el estudio y no podamos tener LEDs mucho más grandes. Creo que la gama de producto de Zhiyun promete bastante, es de momento bastante simple y sin grandes pretensiones, no hay LEDs RGB, etcétera, pero simplemente funcionan y funcionan bien. Son LEDs construidos para durar, son LEDs construidos para refrigerar, que tienen un tamaño muy compacto y que podemos llevar prácticamente a cualquier sitio mucho mejor que otras cabezas de LED que existen, que sí que es cierto que pueden tener un poquito más de potencia, pero la realidad es que la portabilidad está muy condicionada. En este sentido, estoy muy contento de que Zhiyun se haya metido en esta batalla de los LEDs, porque creo que van a aportar algo diferente a la mesa y algo que realmente no hemos visto en otras marcas. Si tenéis cualquier duda sobre el producto o queréis que pruebe cualquier otra cosa, dejad un comentario por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.